Hola amigos, bueno, de nuevo con ustedes aquí, mismo día, diferente tema, pero más o menos tiene que ver con el tema de la salud. Ahorita hay aquí una polémica tremenda porque en los Estados Unidos, y dije que no les iba a hablar mucho de política, pero esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con mis propias observaciones en relación a un problema que tenemos ahorita en los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país de instituciones. Es un país que ha sido consecuente con formarlas, mantenerlas y, y hacer que todas las generaciones nuevas de políticos defiendan y fortalezcan esas instituciones. Una institución es un grupo humano con una misión, con una visión, con una estructura funcional que existe más allá de los individuos. En otras palabras, los individuos se van, se envejecen, son sustituidos por nuevos individuos que continúan la misión de la institución. De manera que la iglesia se ha mantenido durante muchísimos siglos, ha cambiado de papa, ha cambiado de sacerdote, pero sigue como institución siendo la iglesia. Lo mismo lo es el Departamento del Tesoro, lo mismo lo es el Departamento de Salud y Servicios Humanos, lo mismo lo es el Departamento de Defensa, la Corte Suprema, el Congreso, la Cámara de Representantes. Son instituciones, poderes que se llama, ¿no? La prensa es una institución, los periodistas han cambiado, los medios han cambiado de dueño, pero sigue habiendo la institución de la prensa libre, una prensa que no tiene problemas eh, en comunicar, opinar y expresar libremente la opinión sin temor a represalias. Y eso ha hecho este país muy, muy grande. La democracia como institución también se permite ese lujo de cambiar de gobernantes y de seguir siendo democrática, republicana y de que se cumplan las leyes, pues. Sin embargo, en alguna que otra ocasión viene un líder político y quiere destruir la institución. ¿Y qué es destruir la institución? No solamente es cambiar a las personas, es cambiar la naturaleza misma del propósito de esa institución. Y eso es lo que se está presentando y de eso quiero hablarles. En casi todos los países del mundo hay una institución que se ocupa de una de las cosas más delicadas de una sociedad, que es la salud. Por lo tanto, yo creo que yo no conozco ningún país del mundo donde no haya un ministerio de salud. Es decir, una persona encargada de velar por la institución que promueve la salud de la población. La salud es un término mucho más complejo que simplemente la medicina, pero definitivamente la medicina es un aspecto de la salud. También lo son la regulación de los alimentos, la regulación de los fármacos, de los procedimientos, de todos aquellos aparatos que entren en contacto con un ser humano. Eso hay que regularlo para no hacer daño, para que las personas de ese país no se vean estafadas, no se vean en peligro de su salud, porque no haya una organización que certifique que lo que se está haciendo, la operación que se está haciendo, el fármaco que se está haciendo, la comida que se está comiendo, etcétera, etcétera, que no le vaya a hacer daño. Por ser el sector salud, esto es una institución plagada de profesionales de la salud. Hay ministerios que se pueden dar el lujo de ser ocupados por personas de cualquier tipo de profesión o experiencia, pero en general da el sentido común que a cargo de la dirección gerencial de la salud de un país debe estar alguien que sepa de salud, punto. Como que si vas a hacer defensa, tiene que ser alguien que sepa de defensa. O si es alguien que va a manejar el Departamento del Tesoro, tiene que ser alguien que sepa de economía. Tú no vas a poner un carpintero a manejar el tesoro de un país, ¿no? Pero en esta posverdad, donde cualquiera es cualquiera y cualquier opinión tiene mérito, se presta la situación a que en vez de ubicar gente competente para que te ayude a gobernar, tú acudes a tus amigos y a veces ni siquiera a tus amigos,
para que sean los que te ayuden a gobernar, sino a personas que sean leales, que doblen la rodilla, que se hinquen ante ti, que acepten tu total y absoluta poder y autoridad, que no cuestionen nada. Esas son las personas con las cuales tú quieres estar porque estás más cómodo. Son personas que nunca te van a decir, señor presidente, eso no se puede hacer, señor presidente, yo no le aconsejo hacer esto. No, usted no aconseja nada. Usted ejecuta lo que yo le mando a hacer. Y si no le gusta, se va. Y si sigue neciando, lo voto. Entonces, el otro día me preguntaron, José, ¿qué piensas de que un ministro de Sanidad no sea médico? Le digo, no tiene ningún problema. ¿Cómo que no tiene ningún problema? Tú eres médico. Le digo, sí. Pero acuérdate que a nosotros en medicina no nos entrenaron para ser ministros. Nos entrenaron para diagnosticar y curar enfermedades. Ah, bueno, entonces tú dices que cualquiera puede ser ministro de Sanidad. No cualquiera. Tiene que ser una persona que sepa de salud pública. Porque el Ministerio de Sanidad no es un ministerio de medicina. Si fuera un ministerio de medicina, como es el cargo de Surgeon General de los Estados Unidos, te diría sí, tiene que ser un médico. Si no es médico, no puede conducir la política de la médica del país, las recomendaciones médicas del país. Porque eso tiene que saber una persona que está certificada por una universidad, aunque haya gente que dice que las universidades no sirven para nada, pero sí sirven. Sí sirven porque la alternativa es el caos. Si cualquiera puede imprimir su diplomita y decir yo soy médico porque le da la gana de ser médico, estamos muy mal. Por eso es que en todos los países del mundo eso está altamente certificado y verificado. Incluso usted es médico de un país y se va a vivir a otro y no puede ejercer hasta que usted demuestre que usted está calificado para hacer medicina en ese país. O sea que a esos extremos llegamos. Incluso que una persona que ya ha sido certificada en un país tiene que recertificarse en otro país. En el caso de los Estados Unidos, incluso de estado a estado. Si usted es médico en el estado de la Florida y usted se va a Texas, a usted hay que recalificarlo en Texas. Hay que validar todas las credenciales y si usted va a operar, tiene que operar durante un tiempo con otro cirujano en Texas, porque si no, usted será médico en Florida, pero en Texas no. Así es de exigente ese campo. Entonces vamos a seguir con lo del Ministerio de la Salud. Entonces, la mayoría de los ministerios de salud en todos los países, para elegir al ministro, que es el que va a estar a cargo del comportamiento administrativo, político y a la supervisión de todas las divisiones de un sector salud, de un ministerio, tiene que ser alguien que pertenezca al sector. Y usualmente puede ser una enfermera, puede ser un nutricionista, puede ser de cualquier especie, puede ser un administrador, pero que tenga cursos y certificaciones de que sabe lo que es la salud pública y de que tenga experiencia. Usualmente en la mayoría de los países se acude a esas posiciones después de haber trabajado años dentro del mismo ministerio. Es un poco como en cualquier otra área del desempeño de un país, pues. Usted no llega a ministro de la defensa sin saber nada de defensa. Usted tiene que haber sido militar o haber sido un civil con amplia experiencia en lo que es la administración de la defensa de un país. Usted no puede llegar allí a sobreponerse sobre la opinión de generales que tienen 30 años conduciendo la defensa y si usted acaba de salir de un show de televisión, ¿no? Pero en este tipo de situación actual parece que eso se está poniendo muy de moda. La idea de que usted puede poner por encima de gente muy calificada, gente que no sabe nada de lo que está haciendo. Y que por lo tanto, al no saber nada, no tiene criterio. Usted sabe qué es lo que da la universidad. La universidad da criterio, no solamente conocimiento, sino que esos conocimientos y la experiencia permiten que la persona tenga criterio. Es una suerte de sentido común exacerbado producto de la educación. Hay dos sentidos comunes. El de la gente que no sabe de lo que está opinando, en cuyo caso el sentido común es totalmente de carácter subjetivo y de carácter especulativo.
Y hay el sentido común de la persona que sí ha hecho esas situaciones y sí ha confrontado esas opiniones antes. Un mecánico puede en un momento dado usar su sentido común para detectar una falla en un automóvil. Pero ese no es el mismo sentido común mío, porque yo no sé nada de mecánica. Entonces el sentido común de él es mucho más válido, mucho más efectivo que el mío, que es totalmente especulativo, porque yo no sé ni siquiera la naturaleza de lo que estoy pensando. Entonces, en dos platos, yo creo que un ministro de salud debería venir de la misma institución, de la misma experiencia, porque ¿cuáles son las responsabilidades de un ministro de salud? La primera es la política de salud, del ejecutar la política de salud que designe el presidente. Segundo, el presupuesto de salud, nada más y nada menos, ¿verdad? Que conducir el presupuesto, ejecutar el presupuesto para que todas las áreas del amplio sector salud, desarrollo tecnológico, educación, validación de todo lo que tiene que ver con la salud, tenga suficiente dinero para ejercer sus funciones, ¿no? O sea, que tiene que ser una persona conocedora de la importancia relativa de cada cosa dentro del sector salud para no hipertrofiar dándole mucho dinero a algo que no tiene mayor influencia y recortar presupuestos en áreas que sí tienen influencia. Entonces ahí entramos en la segunda. Una que también es muy importante para cualquier ejecutivo que se maneje en un área tecnológica y es el lenguaje y el conocimiento del sector. Si yo me meto en un área de construcción y yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, probablemente a mí me sea muy difícil conversar o entender lo que me están diciendo ellos, porque no manejo el lenguaje. Yo no sé de eso. Si alguien me dice, mira, que hay que poner una columna de tanto por tanto, porque X, las fuerzas y el efecto sísmico, no sé qué, yo de eso no sé. O sea que me está hablando en chino a mí, porque yo eso no sé. Si yo entro en un ministerio de economía y me hablan de una serie de variables macroeconómicas y yo no sé de economía, mi utilidad es muy limitada porque ni siquiera entiendo de lo que me están hablando. Y ese es el mayor problema con esta selección de personal que no sabe nada del sector salud a la hora de medir la eficacia que tenga. No importa lo inteligente que sea, porque usted puede ser muy inteligente, pero si usted no maneja el lenguaje, no tiene conocimiento y no tiene experiencia, créame, su inteligencia no le sirve de nada. Usted puede poner al hombre más inteligente del mundo a pilotear un 747 y si no ha volado nunca ni sabe cómo se maneja un avión, podrá tener toda la inteligencia del mundo, pero yo no me montaría en ese avión. Créame que no va a saber ni siquiera cómo encender los motores, porque eso no es una cuestión nada más de inteligencia, sino de experiencia y conocimiento. La inteligencia es otra cosa. Es más, quizás lo más inteligente que puede hacer esa persona es conseguirse un buen piloto y dejar que sea el piloto el que pilotee el avión. Bueno, entonces continúo con esto de las obligaciones de eso. El Departamento de Salud de los Estados Unidos es monstruoso. Tiene muchas funciones. Tiene el Departamento de Control de Enfermedades, tiene un departamento que se encarga de fiscalizar las drogas, que es la Food and Drug Administration, tiene un departamento que se encarga de velar por la calidad de la alimentación, tiene un departamento, tiene cualquier cantidad de sectores grandísimos, profesionales, etc. Toda esa gente merece respeto, toda esa gente que tiene años trabajando allí merece respeto y aspira a que la persona que va a liderizar ese ministerio tenga la suficiente conocimiento y sabiduría para respetar la experiencia y el conocimiento de los subalternos. Y ahí entro en la parte peor o más dramática de lo que está pasando aquí. Si malo es que uno ponga a cargo del Ministerio de Salud a una persona inepta, sin educación y sin conocimiento del sector, peor es que esa persona que uno designe sea una persona que va contraria a la filosofía científica, al conocimiento adquirido y a la medicina científica ya conocida. Porque eso representa un insulto a la inteligencia y a la preparación de todas las personas que ya están en esa institución, lo cual crea una crisis de confianza tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque esas personas
o se van a tener que ir de allí porque no van a aguantar tener que aceptar órdenes ni políticas que van contrarias a la ciencia y a lo que se ha hecho a través de años institucionalmente, o van a tener que sucumbir a prestarse, a aceptar, a bajar la cabeza para mantener sus cargos. En ambos casos la nación pierde. Si la persona se va a la industria privada o se dije ya yo no tengo ninguna necesidad de estar aguantando necedades de un ministro que no tiene la menor idea de lo que está diciendo, y me voy, bueno, se van, se pierde un talento humano para el sector público y se irá al sector privado. Pues. Estoy seguro que muchos de esos grandes científicos y médicos y científicos de todo tipo ganarán 2 y 3 veces más en el sector privado que lo que ganan en los ministerios de salud. Pero peor son los que se quedan, porque los que se quedan entonces protegiendo sus cargos y sus pensiones terminan entonces aceptando lo inaceptable, ¿no? Que es políticas, etc. Me acuerdo mucho, un poco, lo que pasó en Venezuela, ¿no? Donde pasó exactamente lo mismo. En instituciones que eran del Estado venezolano, empresas como PDVSA, organismos técnicos del país, empezaron a poner personas que no sabían nada de lo que estaban diciendo ni lo que estaban haciendo. ¿Qué hizo? Que los profesionales que pudieron se fueron, se perdió un inmenso talento humano, y los que se quedaron tuvieron que ponerse su franelita roja, bajar la cabeza y aceptar todo tipo de ignominias para poder seguir sobreviviendo en una dictadura. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. En esos ministerios donde se están nombrando esos ministros, va a haber 2 tipos de desenlaces. Los que se van, porque no aguantan eso, y los que se quedan, que bajan la cabeza, se someten y harán cosas que van contrarias a lo que han sido los valores institucionales de toda la vida. Entonces eso es una desgracia para cualquier país, cuando un presidente aprovecha su mandato presidencial para destruir las instituciones que lo llevaron al poder. Ese es mi comentario de hoy. Y bueno, si tienen algunas opiniones propias, con todo gusto, déjenmelas saber. Aquí todo el mundo puede opinar. Mientras no insulten a nadie y utilicen un buen vocabulario, yo no tengo ningún problema en escuchar opiniones adversas. No me molestan las opiniones adversas. Y si no son opiniones, si no son consideraciones, entonces provean la fuente por los datos que apuntalan su opinión. Si usted no está de acuerdo conmigo por esto, ¿para qué? Póngalo allí. Y su opinión está sustanciada por estos estudios, etcétera, que es así como se trabaja en ciencia. En ciencia, cuando alguien discrepa de la opinión de uno, que eso pasa todos los días en el mundo científico. Todos los días. Si usted va a un congreso médico, usted presenta un trabajo, al final usted llega y dice, ¿alguna pregunta? Y se levantan 4 manos o más de personas que no van a felicitarlo, sino que le van a decir que usted no tiene la razón porque la experiencia de ellos es otra. Y en ese momento usted traga grueso y le dice, perfecto, bueno, le agradezco mucho su comentario, pero ahora muéstreme sus datos. ¿Es esto basado en datos o esto es simplemente una opinión que se le ocurrió en el transcurso de mi conversación, de mi presentación? Y ahí es donde uno pone al descubierto esas personas que lo que están tratando al levantar la mano dentro de esa conferencia es llamar la atención, es hacerlo quedar mal a usted, quedando bien ellos, ¿no? Y sentando la sensación de que si usted interpela o corrige al profesor, usted es el que tiene la razón. La experiencia me ha dicho, y la experiencia la aprendí de grandes profesores, que viéndolos ante la misma situación hacían lo mismo. Ah, ¿cuántos casos usted ha operado así? Tanto. Y usted lo hizo con un protocolo de investigación. ¿Dónde está la publicación? ¿Por qué no lo ha publicado? ¿O esto simplemente está en su cabeza? Entonces cuando la gente decía, no, pero es que eso es verdad, bueno,
Hágame una cosa, publíquelo, publíquelo, sométalo a la consideración de sus pares y después que la publicación se acepte, vuelva y me lo trae. Porque mientras sea así, aquí en la sala, en plena conferencia, yo no tengo razones para pensar que usted tiene los datos que respalda eso. En cambio yo, que acabo de dar esta conferencia, les he presentado mis datos. Entonces yo presento mis datos y si usted quiere estar en desacuerdo conmigo, presente sus datos. Y entonces ahí es donde uno desarma a cualquiera, ¿no? Bueno, desarma a los verdaderos charlatanes. A los que no son charlatanes no los desarma porque esa gente sí tiene pues, razones para decir lo que han dicho. Y así es como yo vi surgir la ciencia y así es como les puedo relatar cómo acontecen esos procesos. Entonces, es importante. Otro dato interesante, porque también se me ha llamado la atención a eso, me dice, ¿tú ves mucho YouTube? Yo sí. Bueno, entonces, pero yo no creo mucho en YouTube, porque YouTube pues está lleno de gente que no tiene experiencia en lo que está diciendo. Le digo, es verdad. Totalmente de acuerdo contigo. En YouTube hay mucho charlatán. Entonces, ¿por qué tú confías tanto en lo que se dice en YouTube? Ah, porque yo hago mi tarea. Yo no escucho cualquier programa de YouTube. Yo escucho programas de gente calificada. Y no calificada porque están en YouTube. Calificada porque han hecho cosas que me hacen pensar que son personas acreditadas para decir lo que están diciendo. Entonces, uno de los que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es un científico que se llama Neil deGrasse Tyson. Él es un astrofísico. Y tiene su canal en YouTube y es entretenido. Él dice que él es nuestro astrofísico personal. Y yo, tomando en consideración eso, digo, sí, Neil deGrasse Tyson es mi astrofísico personal. ¿Por qué yo creo mucho en él? Bueno, porque él sabe más de astrofísica que yo, tan sencillo como eso. Que él puede estar mintiendo, es verdad. Que él puede decir cosas que no son, sí, como no. Pero él está rodeado de una comunidad científica que le ha dado el crédito que él tiene. Ha publicado libros, ha hecho investigaciones, es director de un planetario, es un hombre de reconocidas credenciales, que incidentalmente tiene un canal de YouTube. El hecho de tener un canal de YouTube no lo desmerita. Él es un divulgador científico y lo hace a través de YouTube. Pero el entorno y todo lo que él ha podido acreditar, a mí me da la impresión de que él sabe, me da la impresión, no, tengo bastante certeza de que él sabe lo que está diciendo. Entonces su opinión para mí es muy importante. Y el hecho que yo la use o que yo diga y repita lo que él dice, no me desmerita a mí. Yo me desmeritaría mucho más yo mismo si yo empiezo a inventar cosas de astrofísica, pensando que mi opinión es la misma o tiene igual valor que la de un hombre que le ha dedicado su vida a eso. Entonces yo no creo que yo me desmerito si yo digo que lo que yo sé de astrofísica lo saco de las conversaciones que tiene él. Otro canal que me encanta, el de Yuval Harari. Lo conocí a través de su espectacular libro Sapiens. Yo no creo que Yuval Harari se desprestigia por aparecer todos los días. Aparece. Si no aparece en su canal, aparece entrevistado por alguien en YouTube. Yo lo veo. Cada una de sus conferencias las veo porque las considero valiosísimas. Entonces, ya déjense del cuento de que porque la gente ve algo en YouTube no tiene valor. O porque alguien saca algo de Wikipedia no tiene valor. ¿Saben qué? Yo le doy más valor a Wikipedia que a la opinión de cualquier persona que se mete y no dice de dónde sacó la información que tiene. Yo le doy mayor valor a las fuentes autorizadas y calificadas en YouTube que a más de uno que se presenta y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces sí, uno no lo puede saber todo. Uno no lo puede saber todo. Pero en el mundo de hoy, si usted escoge
el material que consume y consume material de calidad, si usted se ve buenas conferencias en el canal de YouTube de MIT, si usted se ve buenas conferencias en el London School of Economics y ve especialistas en economía hablando de eso, eso tiene muchísimo peso, muchísimo peso. Entonces, no porque cuando uno le dice, ¿dónde sacaste tú eso? En YouTube. ¿Y tú le das valor a YouTube? No a YouTube. YouTube es lo de menos. Yo le doy valor a la persona que estaba en YouTube. Entonces, para esos que critican que la gente aprende en YouTube, YouTube ahorita es una de las mejores fuentes para aprender cualquier cosa. No solamente de ciencia, de todo. Si usted quiere reparar un televisor que está malo, créame que hay un video de YouTube hablando sobre una persona que ha hecho eso antes y que lo hace muy bien y que le va a explicar lo que usted tiene que hacer para hacer cualquier cosa. Entonces, la descalificación es una forma natural de rechazar a otros cuando no se tiene ningún otro argumento, ¿no? Entonces, pero yo se lo digo, en vez de estar viendo tanta televisión comercial, en vez de estar viendo tanto comercial, paguen su suscripción premium, métanse en YouTube, búsquense 10 divulgadores en cualquier área que a ustedes les guste y van a aprender muchísimo, muchísimo en una forma amena, en una forma simpática y se van a ahorrar leer muchísimos libros. Hay un factor de eficiencia también. La gente ama los libros, pero los libros son ineficientes. Carecen de la parte audiovisual. Los libros tienen ese problema, ¿no? Uno tiene que imaginarse todo. Entonces, para la parte de ficción son magníficos, para la parte científica no sirven, porque si uno no ilustra lo que está diciendo, pues, ¿cómo va a pretender alguien? Si tú vas a hablar de la estructura de las proteínas y no pones una foto de la molécula, no sé cómo vas a pensar que la gente va a entender la estructura de las proteínas, ¿no? Si tú vas a hablar del ácido ribonucleico y no presentas la estructura gráfica del ácido ribonucleico, dificulta que alguien entienda de lo que tú estás hablando, ¿no? Si tú vas a hablar de anatomía y no pones una foto anatómica, no sé cómo van a entender cuál músculo va para cuál hueso. Entonces, sí, vivimos en un mundo visual y cada vez más visual. Lo que se hace es opinar, pero trato en lo posible de opinar calificadamente. Y de verificar muy bien las fuentes de información que utilizo para no defraudarlos a ustedes y defraudarme yo mismo. Porque si algo me apena muchísimo es quedar mal conmigo mismo y con la gente que aprecia, que me aprecia. Bueno, seguimos entonces en esta jornada. Ya se está aproximando el Día de Acción de Gracias y ya todo el mundo está haciendo sus preparativos para la cena, para dar gracias. Aunque este año va a haber mucha gente que no dé gracias, porque en realidad, pues, la elección del presidente no fue precisamente muy motivante para dar gracias este año por la elección del presidente. No voy a mencionar a la persona porque dije que voy a tratar lo posible en los próximos 4 años de no mencionar su nombre. Curioso, porque en esa época yo no lo viví, pero en esa época decían lo mismo en Venezuela, lo decían el innombrable. El innombrable. O sea que en Venezuela también hubo un punto en el cual no se quería hablar de eso, de ese personaje. Bueno, chao pues.